Thank you very much. Muchas gracias. Tengo un discurso, pero como llevaba escuchando varios minutos la última parte de su conversación, pues tendrán que permitirme pues que haga comentarios acerca de las últimas dos preguntas. Hay un dicho que quizás conozcan que dice: si uno no sabe en qué dirección uno va, pues lo más probable es que uno no llegue a buen puerto. Tanto François como Gregory han sido paladines de este Global Compact, han tenido una visión clara de dónde debemos estar dentro de 20 años. Y estoy de acuerdo con ello. No creo que sirva de nada trabajar para los próximos 2 años para después no lograr nada. El problema es que si uno dice cómo somos de ambiciosos para tratar el tema de la movilidad a 20 años vista, podemos asustar a muchos de los actores. Y voy a poner un ejemplo. En uno de mis trabajos anteriores, hace justamente 21 años, fui la fiscal del Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia y Ruanda. Era la primera vez en que las Naciones Unidas hubiera hecho algo de este tipo. Si hubiéramos articulado lo que se convirtió después en una realidad, que estos tribunales iban a durar 25 años, porque todavía no se ha acabado, pues el presupuesto anual iba a ser más de 800 millones de dólares. Nos habrían cerrado las puertas desde el principio. Y la verdad es que no lo sabíamos. No sabíamos que iba a durar tanto tiempo y que eso iba a generar tanto ímpetu. Entonces, tuve que salir del Global Compact. Tuve que conseguir el mejor Global Compact para migración y no tenemos mucho tiempo. Necesitamos su participación y estas consultas activas de todas las formas posibles para asegurar no solamente que tenemos la visión que tenemos que tener, sino también la estrategia idónea en materia de cabildeo para poder conseguir hacer las cosas bien. Y ahora voy a dar mi discurso. Es un placer para mí estar aquí, como empiezo repitiéndolo. But it is true. Algo que es verdad. Recordarán un presidente de Estados Unidos, no sé cuál, que en un momento dado se le dijo: pero, señor presidente, usted lo dijo la semana pasada. Y él dijo: no, yo no lo dije, lo leí de mi discurso. Y no es el caso. Lo que les estoy diciendo es la verdad. Me complace enormemente estar con ustedes. Paso mucho tiempo en este tipo de eventos y también lo hice en mi trabajo anterior. Valoro enormemente sus aportaciones y su trabajo. Por lo tanto, estamos en esta trayectoria para tener el Global Compact sobre la migración en un momento en el que la xenofobia y el sentimiento anti-inmigración está apareciendo más y más en distintas partes del mundo, y la sociedad civil ha sido una voz crítica para hacer frente a este ambiente tóxico y peligroso que está impulsado por el odio y por la ignorancia. Pero no son ustedes los únicos que tienen que luchar. La responsabilidad se comparte a un nivel más amplio y el liderazgo político tiene que estar ahí. Los líderes políticos tienen que estar ahí no les incito a que hagan más. Sé que ustedes están allí, pero reconozco su labor, la importancia de su implicación en este tema. Y es verdad que a pesar de esta hostilidad que hay ante los migrantes, ya sean refugiados, migrantes, los ciudadanos de a pie, y François ya lo dijo antes, ciudadanos de a pie en Canadá o en ejes de todo el mundo, y cada vez más en distintos sectores los empresarios, pues están ofreciendo solidaridad en este entorno tan tóxico, ya sea rescatando personas en el mar, ofreciendo alimentos, cobijo. La sociedad civil ha sido instrumental en hacer frente a los refugiados inmigrantes de muchas partes del mundo. Y de nuevo quiero agradecer y les invito, como trabajan ustedes en el desarrollo de políticas, a que impulsen y se sigan implicando en el respaldo de aquellas personas
que apoyan a las víctimas. Sé que los días de la sociedad civil es una plataforma clave para que ustedes refinen sus mensajes y que consigan cabildeo con los Estados miembros y para tener una agenda común con respecto a la migración. Doy la bienvenida a sus métodos, al trabajo que realizan en este foro desde el principio, desde el FMMD, en tanto que foro fuera de las Naciones Unidas es diferente al proceso que se efectúa dentro de la Asamblea General, pero yo cuento igualmente con ustedes para que participen y para que den su experiencia, sus comentarios y su compromiso con que será un elemento central del proceso del Global Compact. Y como se dijo antes también, cuando vine a la sala, estamos a medio camino de la consulta y hay ámbito ahí, hay espacio para la sociedad civil. Comprendo que es frustrante para ustedes, los cofacilitadores, a mi modo de ver, han hecho todo lo que pueden para crear ese espacio, para que ustedes puedan hablar tanto en el ámbito de Estados miembros, de las deliberaciones de Estados miembros, y de forma aparte, y para que puedan enviarnos su material escrito, puntos de vista, para que nos preparemos para lo que se llama el Zero Draft, el borrador cero, que van a ser las bases de las negociaciones de los Estados miembros en los próximos años. Hay 3 consultas temáticas y les incito a todos ustedes a que se impliquen de forma activa en las mismas. La semana próxima en Ginebra tendremos la 6ª sesión temática. La primera fue acerca de derechos humanos y me parece que se trató de forma adecuada este tema, el tema de la migración. Tenemos una también acerca de los impulsores de la migración, las razones. La última fue acerca de la gobernanza de migración a nivel internacional, regional y nacional, con algunos temas también sensibles para los Estados miembros, pero finalmente creo que será una de las mejores sesiones que hemos tenido y tendremos 3, una en Nueva York, Ginebra, Viena, acerca de migración y desarrollo, las remesas, la portabilidad de las prestaciones, y una con temas laborales también, y otra en Viena acerca del tráfico, la trata, etcétera. Aquellos que tienen interesados y que están interesados y que tienen experiencia, pues en esos temas les invito a que estén allí. La Declaración de Nueva York nos presenta una oportunidad. No podemos quedarnos de brazos cruzados con respecto a las expectativas de migración. El lanzamiento del proceso intergubernamental acerca de la migración en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por primera vez en la historia, los Estados miembros reconocen que un nuevo marco para la cooperación sobre la migración internacional es algo necesario. Y dicho marco incluirá la cooperación entre los Estados y también contará con expertos y tendrá la participación de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y, como decía, también el sector empresarial. El movimiento del sector del trabajo es una gran movilización y, como decía, incluyendo también a los migrantes, que lo decimos una y otra vez, pero como François lo señalaba antes, en algunas circunstancias se quedan callados porque a veces no tienen ciudadanía o a veces por su estatus irregular en un país en el que deberían reconocerse sus derechos. Creo que esto se presenta en un ámbito difícil. Les pido a ustedes y a los cofacilitadores de este proceso impulsado por los Estados para que vengan no solamente con sus políticas o su cabildeo político, sino también con toda la información, datos, experiencia de primera mano posible que puedan dar, para que cuando hablemos de cambiar la narrativa y el discurso tenemos que avanzar, pero es algo que no sucederá en los próximos meses. Tendremos que cambiar e ir de una agenda a una realidad que a veces está oscurecida por el lenguaje, los estereotipos, la percepción. Y, de nuevo, esto no es algo
que se consiga de la noche a la mañana. Y de hecho, pues tampoco tenemos el lujo de poder esperar a que la opinión pública cambie como consecuencia de las medidas que tomen los políticos por voluntad propia. No, esto irá sucediendo poco a poco. El liderazgo creo que vendrá del sector político. El sector político tendrá que impulsar políticas públicas que se basen en datos objetivos, en hechos y no en la percepción. Y en gran medida ustedes aquí pueden ayudar. Es el momento, por lo tanto, en el que uno debe implicarse en estos temas. También me parece clave que vayamos de lo que es un enfoque normativo a reafirmar derechos básicos y principales y que vayamos a lo que son recomendaciones concretas, deliverables, cosas a implementar, que para tener así material dentro del Global Compact. Y en las conversaciones tengo la sensación de que este es el modelo idóneo. Se ha hablado de que, si bien no hay consenso, escuchamos una y otra vez una convergencia entre distintos Estados miembros para tener un instrumento no vinculante, que puede alarmar a algunos, pero si no es vinculante, pero tiene un respaldo político importante, con deliverables operativos, con objetivos a medio, corto y largo plazo, finalmente creo que conseguiremos mejores resultados de los que hemos tenido con algunos de esos instrumentos que en teoría eran vinculantes, como por ejemplo la Convención de los Derechos de los Trabajadores Migrantes, donde finalmente vimos que teníamos un marco muy ambicioso, pero que no se ha implementado muy bien. Con este habrá que ver, pero si el resultado no es vinculante, intentemos conseguir algo que tenga mucho respaldo político y que sea, por lo tanto, más fácil de implementar. Cuento con ustedes, creo que ya lo he dicho 2 o 3 veces. About 5 or 6 points. We need to. Y, bueno, tenemos que construir con los mecanismos que ya tenemos. Este debate se mantuvo esta mañana y lo seguiremos manteniendo. Seguiremos hablando del futuro del FFMMD, de su metodología, de su plataforma, y tendremos que ver cuál es la estructura del FMMD en el futuro. Este modus operandi creo que tendrá que mantenerse. Ha habido mucho avance. Recordamos que hace 10 años pues no podía ni siquiera uno mantener un diálogo acerca de la migración en el ámbito de las Naciones Unidas. Recuerdo que cuando fui la alta comisionada de Derechos Humanos entre 2004 y 2008, en mi oficina creo que hubo 2 miembros de personal que trataban temas de migración, pero estamos hablando del inicio, lo que se llamaba el grupo de migración de Ginebra, incluyendo a representantes de distintos grupos, pero hoy en día ya no se llama Ginebra, se llama el Grupo Global de Migración. Hay 22 agencias implicadas y es verdad que es difícil a veces coordinar, pero en adelante tendremos que reconocer lo que hemos avanzado, tanto en términos de percepción. Y bueno, no quiero presentarles únicamente aquí los resultados de lo que va a ser un documento negociado, pero quiero señalar que los 3 meses que llevo trabajando en este puesto, lo que me dicen, lo que me avisan, es que estamos abogando por tener vías jurídicas, pero que ya no parecen tan adecuadas. Y cuando me incorporé había muchas personas que me decían: esto no va a ser posible. ¿Cómo le puede usted decir a la gente que aceptan demasiados migrantes que la respuesta son más vías jurídicas? Los políticos no lo van a ver como una respuesta adecuada. Vemos que la realidad hay un diálogo muy profundo acerca de cómo hacer frente a la migración irregular, asegurándonos que no forzamos a las personas a que entren en una estructura de solicitud de asilo que después será rechazada
porque a veces lo que quieren es tener un acceso a corto plazo al trabajo y dentro de un marco propiamente regulado, no abusivo. Creo que el debate en torno a estos temas, incluso en los últimos años, a mi modo de ver, yo creo que vamos en la dirección que tenemos que ir. En cuanto a actores de la sociedad civil, FMMD han lanzado campañas de cabildeo ante los Estados miembros desde 2007. Creo que con los años hemos visto una colaboración más estrecha y convergencia entre organizaciones de la sociedad civil, redes donde se incluyen a los migrantes, refugiados y miembros de la diáspora. Creo también que parte de la narrativa que ha cambiado, y esto facilita nuestras tareas de cabildeo, es que hay un mayor entendimiento. En lugar de planteándonos el mundo en términos de regiones, lugares de salida, de destino, etcétera, vemos un mayor reconocimiento del hecho de que la mayoría de los países son los tres. O sea, hay movilidad también sur-sur. Es un fenómeno que genera problemas de retorno a países que eran antes países de orígenes. Eso lo vemos cuando uno habla en estos debates. Veremos que hay países que van a hablar donde hay una percepción, se percibe que es un país de origen, pero de hecho toda la intervención y sus esfuerzos son para integrar a los migrantes que vienen a sus países. Trabajan en temas de regularización y creo que aquí vemos un denominador común en lo que es la despolarizar ese debate. ¿Cómo podemos contribuir a este proceso? Pues que pensemos de forma creativa. Espero que puedan contribuir. Y de nuevo ya se habló antes de la oficina de la Asamblea General. Mi oficina y los cofacilitadores están comprometidos y realmente queremos profundamente encauzar todo ese conocimiento, la energía, el know-how que han ido acumulando durante los años. Por eso es por lo que decidimos que todas las declaraciones escritas, todo lo que aparezca en las sesiones temáticas, que se envíen, que todo esté disponible además en nuestra página web. Queremos facilitar, queremos ser una especie de micrófono para que su voz se pueda escuchar en todo ese proceso. En mi función de secretaria general de la conferencia, tendré mucho interés en escuchar sus puntos de vista. Podrán ponerse en contacto conmigo si tienen ideas o sugerencias que vayan más allá de estas declaraciones escritas. Y si quieren presentar algo ante mí o ante mi equipo comprometido, pues necesitamos ideas y necesitamos tener principios estratégicos y cosas prácticas. O sea, ideas que puedan llevarse a cabo a corto, medio y largo plazo, con una visión que tenga en cuenta 2020-2030. Pero veremos cómo articulamos esa visión. Y lo digo porque en términos de desarrollo de política no cabe duda que tendremos que introducir algo que nos lleve por esa larga trayectoria. Entonces, ¿cómo vamos a ser de concretos con respecto a, por ejemplo, las proyecciones demográficas? Algo que para muchos que ya están anti-inmigración se trata de algo que les asusta. Habrá que ver cierta ambivalencia con la estrategia. Tendremos que ir presentando la visión de la movilidad humana para las décadas que vienen. Dicho esto, estoy convencida de que va a ser una experiencia enriquecedora para todos, para los migrantes, para los que se quedan detrás y a los que apoyan con su gran generosidad por medio de las remesas. Se trata un caso de pobres ayudando a pobres, comparado con la ayuda oficial al desarrollo o el comercio empresarial privado. Creo que todo esto aumentará en el futuro y aumentará así la calidad de vida de los migrantes, de las personas que se quedan detrás, de todas las comunidades. Si la migración se gestiona bien, mejorará
la diversidad y los puntos en común de los países de destino. Creo que estamos viviendo un momento muy interesante donde hay retos por delante. Me complace enormemente tener la oportunidad de hablar ante ustedes y espero escuchar sus puntos de vista en los próximos meses y años. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a dar lugar a Blanca, después de la intervención de la señora Louise Harbor, de la apertura de lo que queremos, de lo que podemos proponer. Ahora vamos a partir de lo que está pasando ahorita, de los efectos de la migración a través de la participación de Blanca. Les voy a pedir a los colegas de Latinoamérica si se pueden poner de este lado con las fotos, y vamos a escuchar 5 minutos a Blanca sobre lo que la política migratoria actual está impactando, para poder hacer esta correlación entre lo que queremos y la apertura que hay para proponer desde sociedad civil y la realidad que se está viviendo ahorita en nuestras regiones. Blanca, muchas gracias por estar aquí y esperamos nos puedas compartir tu presentación. Gracias. Tengan todos muy buenos días. Es para mí un privilegio grande estar en este lugar, en este país tan bello, con tanta gente muy bella también, que hemos sentido que nos han recibido con gusto. Mi nombre es Blanca Gómez y vengo de El Salvador. Vengo en representación de todas las familias que tienen un familiar desaparecido. Yo pertenezco a un comité que se llama COFAMIDE, que está formado solo por familiares de muertos y desaparecidos en el trayecto a Estados Unidos. También vengo en nombre del país Honduras, de las madres de Honduras, Guatemala, Nicaragua y México. Soy la voz de todas estas madres, padres, hermanos, hijos que tienen un familiar desaparecido. Soy madre que busco a mi hijo. Él desapareció en mayo del 2010 y mi hermano desapareció en junio del 2013. Gracias a Verdad y Justicia porque hizo posible que yo estuviera aquí. Yo sé que muchos hubieran querido estar en este lugar. Son pocas las fotos que tenemos ahí, son unas poquitas, no sabíamos que podíamos presentarlas. Pero yo les digo que es difícil vivir con esta situación. Nuestros hijos viajan, migran no porque quieran, ¿verdad? Aunque así debería de ser. Deberíamos de ser libres de viajar a donde quisiéramos, vivir donde quisiéramos. Si no se nos negara el tránsito libre, podrían los migrantes ir a trabajar y regresar a ver a sus familias, traer sus familias a donde ellos trabajan si quieren vivir ahí. Pero el que va para Estados Unidos o otros países, tienen que aguantarse ahí, estar separados de su familia. Ese es cuando bien les va. Pero, ¿qué hay de aquellos que quedaron en el camino? Que murieron, fallecieron en el camino. Ellos tienen derecho a que sus restos los devuelvan a sus familias. ¿Qué hay de aquellos que no sabemos nada de ellos? La incertidumbre de no saber qué pasó con mi hijo, qué pasó con mi hermano. Nosotros pedimos a los gobiernos, a los estados, que busquen a nuestros familiares, que se preocupen por ellos, no que los olviden, porque nosotros como madres los estamos buscando y no nos vamos a cansar de buscarlos. Vamos a hacer la lucha hasta encontrarlos. Gracias por este espacio, porque sé que hay muchas personas de diferentes países. Que ustedes sean nuestra voz hasta donde sus países, que sepan que sí está sucediendo. Todas estas cosas que nuestros hijos son objetos de desapariciones, de maltrato, violencia.
desaparición, nosotros no sabemos dónde están. Los meten a las cárceles, les arriman delitos que ellos no cometieron. Hemos encontrado jóvenes hasta de 15, que tienen 15 años de estar en esas cárceles. Y sus familias no saben. Si los gobiernos hicieran su parte y devolvieran, o al menos nosotros supiéramos dónde están, se terminaría esa angustia. Yo le dije a mi hijo, él decidió viajar porque no recuerdo el año que hubieron 2 terremotos seguidos. Se cayó mi casita. Tuve que hacer un préstamo. Y cuesta pues para ir pagando. Él me dijo, no mamá, yo voy a viajar. Quiero pagar, ayudarle a pagar esa casa, esa deuda. Y que usted ya no trabaje porque tanto años de trabajar. Ese era el sueño americano de mi hijo. Ese era el sueño que él tenía. Aunque yo le decía que no estábamos de acuerdo porque yo le decía, no, hay mucho peligro. Pero el peligro que yo decía es que migración lo iba a agarrar y lo iba a meter preso. Para mí ese era el peligro. Pero más no sabía que ese sueño americano se convirtió en una pesadilla para todos. Y con esto, gracias. Gracias por escucharnos. Muchas gracias. Gracias, Blanca. ¡Vivo los queremos! Las madres unidas jamás serán vencidas. Como mujeres somos vencedoras, somos luchonas por nuestros hijos. También algunos padres, yo los felicito, porque también hacen su trabajo. Mu- Muchas gracias. Gracias, Blanca. Gracias, Luis. Gracias, compañeros. Blanca, les agradezco su escucha. Es importante tener en cuenta siempre de qué realidades estamos hablando, quiénes son las personas impactadas y qué queremos cambiar con este pacto global. No queremos más migrantes desaparecidos, no queremos más madres que tienen que buscar por la justicia porque los gobiernos no permiten ese acceso a la justicia. Queremos movilidad libre. Y ahora vamos a abrir con este riquísimo panel sobre lo que podemos hacer en un futuro, sobre las oportunidades que nos ha puesto sobre la mesa la señora Luis y sobre las realidades que nos ha compartido la señora Blanca, para ver qué podemos hacer, cómo podemos cambiar estas políticas y estos paradigmas en la realidad, en las familias, en la familia de la señora Blanca y de muchas otras de todo el mundo. Vamos a abrir el espacio porque en 9 minutos, 8 minutos se tiene que ir la señora Luis, está en otro espacio también con gobiernos. Vamos a dar espacio a 2 preguntas o 3 rápidamente para que nos pueda contestar la señora Luis y Blanca. Sí, aquí. Hi, Soy Carloneta Contarda. mis hermanas del Comité de Mujeres Desaparecidas en Salvador, que realmente lo importante es ver el impacto que esto tiene en las vidas de las personas y que ciertamente somos mujeres luchadoras y estamos en completa solidaridad con ustedes. My question is to, Mi pregunta es para Luis Arbor. Ha sido genial que anime a la sociedad civil a participar y desde luego vamos a estar a la altura de los retos. Quiero preguntarle qué piensa del pacto y su respuesta a estos retos especiales a los que se están enfrentando las mujeres. Nosotros somos agentes de cambio, pero la prioridad son las políticas migratorias que nos afectan de diferentes formas. Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda parte es: ¿cuál cree que va a ser la participación de las mujeres migrantes y de sus organizaciones como parte crucial para el desarrollo de este pacto global? Y allá. Adelante, por favor.
Hello, Jan. Jan Lockhart, de la Organización de Trabajadores Migrantes en Bélgica. Mi pregunta es, hablamos mucho del Pacto Global en las sesiones y para mí el marco de los derechos humanos ya es un marco existente, es una norma y es algo que no se cuestiona, especialmente para las personas no documentadas. Y parece que los derechos humanos son para las personas con los papeles adecuados y no para todos los humanos. Mi pregunta ¿es algo de lo que nos tenemos que preocupar? ¿Es algo para lo que podemos encontrar soluciones? ¿Y quiénes son los socios con los que podemos cooperar para conseguir que se garanticen los derechos para todos los seres humanos, tengan o no tengan documentos? Allá de rojo, la compañera. Buenas tardes a todo el mundo. Trabajo con migrantes en India y quiero dar las gracias a la posibilidad de que se escuchen nuestras voces, como las personas que se acaban de manifestar. Quiero hablar de los migrantes que están en Oriente Medio, que están trabajando a puerta cerrada, que no tienen acceso a los servicios y cuyas caras ni siquiera se ve. Se están produciendo la trata de personas en nombre de la migración laboral. Esperamos que se puedan escuchar sus voces y que los gobiernos escuchen su voz en los países de destino y de origen. Me gustaría comentar esta cuestión ante los gobiernos para que estudien esta realidad y que respondan en la medida de lo posible a estas familias que están llorando y a los miles de mujeres que han muerto o desaparecido, de las que no sabemos, y cuyos cuerpos en ocasiones llegan día tras día. No sabemos dónde están, se han perdido. Así que tenemos que dar la posibilidad a estas voces de que sean escuchadas y que los gobiernos busquen posibilidades. Estamos dispuestos a trabajar con ellos para encontrar posibilidades, para que se escuche la voz de estas familias. Muchas gracias. Gracias por el mensaje. Vamos a cerrar las preguntas. Vamos a dar la palabra a la señora Luis para que nos conteste. Gracias. Quiero pedir disculpas porque me tengo que ir. Hay muchas actividades en el foro mundial y parece que tengo que pasar por muchas de ellas. En cuanto a las preguntas que se me han planteado, mujeres y migración, debo decir que hemos tenido una aportación muy importante, excelente, sobre todo en el marco de Naciones Unidas. Estamos trabajando y espero que veamos que en el propio pacto se aborde de forma específica la situación de las mujeres, no solamente en cuestiones laborales, y esto tiene que ver con la pregunta que se me ha planteado. Están muy representadas de forma desproporcionada en la economía informal y sobre todo en la parte más peligrosa, en el sector de la economía de los cuidados, aisladas entre sí. Intentamos abrir vías legales para luchar contra los abusos debidos a la migración irregular. La situación de las mujeres va a tener mucha importancia también en este discurso. No tenemos que centrar en las vulnerabilidades específicas de las mujeres, pero que respeta sobre todo a la trata. Estamos hablando de la fuerza de la contribución de las mujeres en el ámbito de las remesas, que es desproporcionada, que contribuyen muchísimo más con sus ingresos que envían a través de las remesas. La actuación de las mujeres creo que va a ser algo que se va a abordar de forma específica en el Pacto Global y que se va a reconocer. En cuanto a los migrantes indocumentados, en el lado positivo, si es que puede haber un lado positivo, el lenguaje es fundamental y me parece
alentador que por lo menos en la sociedad estamos hablando de migrantes irregulares e indocumentados en vez de ilegales o incluso peor, delincuentes. Hemos avanzado, aunque solamente sea mediante el uso correcto del lenguaje. Esto ya es un paso importante para abordar esta cuestión. Cuando hablamos de xenofobia, de intolerancia, de sentimiento contrario a los inmigrantes, si abordamos esta cuestión con las personas, pues a mucha gente no le gusta. Y hay una parte del público general a la que probablemente no vamos a poder llegar con ningún argumento racional. Pero a aquellos con los que tenemos que hablar con respeto, probablemente tienen un miedo sobre su propia identidad y tal, que es un miedo probablemente incorrecto, pero si se habla con estas personas, muchas veces puede que reconozcan la contribución de la migración regular, con migrantes bien integrados que llevan en su comunidad durante mucho tiempo. Esto es una conversación un poco más dura, pero que puede se pueden llegar a progresos sobre los refugiados cuando la gente entiende que no es culpa suya, entre comillas, y esto puede apelar a un cierto instinto caritativo. Cuando hablamos de los migrantes irregulares, los migrantes económicos, en ese caso es mucho más complicado cambiar el discurso. Desde el punto de vista de los derechos humanos, no es solamente una cuestión retórica. Hay que empezar siempre por los más vulnerables, y el nivel mayor de vulnerabilidad en el ámbito de la migración es la irregularidad. Porque no solamente no hay oportunidad para exigir que se garanticen los derechos, sino que es mucho más difícil movilizar el apoyo de la opinión pública. Se está produciendo en algunas ciudades santuarios donde se han instalado alguna especie de cortafuegos, quizá no todos los estrictos que nos gustaría que fueran, pero es cierto, en algunas comunidades esta cuestión hay que abordarla y los gobiernos tienen que ver cuál es la tolerancia que tienen para la economía encubierta, en la que muchas veces estos migrantes caen en contra de su voluntad. Tendríamos que hacer avances importantes en este sentido en el Pacto Mundial, y creo que es un ámbito en el cual se va a producir un cambio en la narrativa y se trasladará a un cambio de las políticas. Muchas gracias. Estas son todas cuestiones con las cuales vamos a tener que seguir trabajando los próximos meses. Tenéis razón, son cuestiones que se van a tener que debatir durante la redacción del Pacto Global. Muchas gracias y les voy a dejar para que sigan deliberando. Muchas gracias, Blanca. Gracias a todos y todas por estar aquí. Gracias porque yo sé que si ustedes están aquí porque son sensibles a nuestra lucha, a nuestro dolor. Ahora somos nosotros, el día de mañana no sabemos quién. No lo deseo a nadie deseo este dolor, y espero pues que las autoridades de los países en tránsito puedan hacer algo más esfuerzo, ¿verdad? Para que esta situación mejore. Pues ellos tienen que ponerse en nuestros zapatos, son madres y son padres, y tienen que pensar en nosotros también, ¿verdad? Porque las madres sentimos el dolor de otra madre. Yo fui a pedir visa a Estados Unidos, a la embajada de Estados Unidos, y me dijo, porque usted a protestar va a ir allá. Así es que ¿cómo podemos ir nosotros? ¿Cómo van a ir nuestros jóvenes, nuestros hijos a pedir visa para poder transitar libremente si se las niegan? Y por eso es que estamos así como estamos. Si pudieran recorrer libremente, no pasaría eso, no tendrían ellos que pagar coyotes, porque nosotros tuvimos que pagar el coyote para que lo trasladara, para que lo desaparecieran. Hemos quedado con la deuda de pagar todo ese dinero, y aparte de eso, el dolor de día tras día, no saber qué pasó con ellos. Gracias por escucharnos y por estar aquí. Gracias, Blanca. Muchas gracias. Gracias a las dos panelistas honorables que tuvimos. Gracias a ustedes.